Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente en esta conmemoración de los 20 años del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial también, el ex magistrado maestro Reinaldo Lascano Fernández. Y es una figura importante porque, si me permites comentarlo, querido magistrado, pues tú fuiste el primer magistrado que fue nombrado para 2 periodos y concluiste 2 periodos. Tú has sido por el momento el único magistrado que ha concluido los 2 periodos para el cual ha sido nombrado. Entonces estoy segura que el cúmulo de conocimiento, de experiencia, de vivencias que tienes que compartir con nosotros es muy importante. Oye, magistrada, te agradezco mucho la invitación. La verdad es que me siento muy orgulloso de haber participado en el primer Tribunal Electoral del Estado de Puebla ya en forma permanente. Tú recordarás muy a grosso modo los antecedentes de los tribunales electorales que se constituían en un proceso, posteriormente desaparecían, no eran órganos autónomos, que eso vamos a ir platicando poco a poco, pero derivado de la reforma, aquí en Puebla se constituye el primer tribunal electoral, pero ya en forma permanente. Y tengo la fortuna de ser nombrado directamente en ese tiempo por el Congreso del Estado, a propuesta de asociaciones de abogados, asociaciones civiles, para participar como candidato a magistrado del Tribunal Electoral. Tuve la fortuna de constituir ese tribunal. Partíamos de cero porque no teníamos absolutamente nada y empezamos con el peregrinar que muchos de ustedes, los tribunales, seguramente participan todavía, que es la independencia del órgano autónomo y además las prerrogativas que desgraciadamente las prerrogativas otorgadas a los tribunales o las salas, etcétera, eran muy complicadas porque pues nos las quitaban cuando no era proceso electoral o nos las reducían, y eso pues derivado de varios juicios de revisión constitucional. La sala en ese tiempo determinó que pues no se podía hacer ninguna reducción independientemente que la Constitución así lo establecía. Entonces, en el año 2000 se crea el primer tribunal electoral aquí en Puebla. Lo formamos la magistrada Yolanda Muñoz Tagle, el señor magistrado Germán López Brun y tu servidor. Empezamos a crear la normatividad interna porque no tenía absolutamente nada, a formalizar el presupuesto para las actividades ordinarias del tribunal y fuera de las actividades de ese proceso electoral. Y bueno, pues ante eso pues muchas ganas de poder trabajar, conformamos ese tribunal. Tú no vas a dejar mentir, porque tú eres parte de ese tribunal. Hicimos un proceso de selección de gente que iba a participar con nosotros ese primer año, y si no mal recuerdo, si la mente ya no me falla, tú participaste en el primer curso de selección interna del tribunal para pues tener a la gente más capaz y más capacitada. Entonces, si no mal recuerdo, tú iniciaste también con nosotros en el tribunal, ese tribunal electoral del Estado, como auxiliar jurídico, ¿no? Después de un proceso de selección y de capacitación del mismo, que lo hicimos conjuntamente con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ahí empezó nuestra actividad jurisdiccional, siempre reuniendo y estableciendo los requisitos de forma y fondo,
siempre observando los principios de objetividad, certeza, independencia y todo eso que obviamente ustedes ya saben, ¿no? Claro que sí, fíjate que esta parte que venía también encaminada a mi primera pregunta, que cuál había sido el reto más grande, bueno, pues obviamente nos empiezas a compartir esta creación, este labrar desde sus cimientos al Tribunal Electoral. También lo platicábamos, escuchábamos a la magistrada Muñoz Tarde, que también decía lo mismo, dice, es que no había nada, tuvimos que construir todo, desde la selección del personal, los cursos de capacitación, toda esta actividad que al final de cuentas pues redundó en procesos electorales exitosos. Yo también quiero recordarte que más del 98% de efectividad la tenía el tribunal. Entonces las sentencias pues eran apegadas a derecho y además eran confirmadas, ¿no? por la sala superior en ese momento. Y también quiero comentar a quienes nos están escuchando, ¿verdad? Y que nos platiques un poquito también de este reto que fue ser, primero, crear la Asociación de Tribunales Electorales y después pues, fuiste tú presidente de esa asociación, ¿no? A nivel nacional. Esta asociación que confluye de magistrados de toda la República. Sí, fíjate que la primera conferencia que yo asistí de un magistrado de sala superior fue con el maestro José Fernando Gesto Martínez Porcayo. Y lo primero que él participó fue diciendo que en materia electoral era mejor ser historiador que profeta. ¿Por qué? Porque nosotros iniciamos con un nuevo orden jurídico sobre esta materia. Realmente no había mucho, sí había algunos antecedentes, pero realmente se constituía ya como un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, con sus asegúnes, porque hay algunas circunstancias contrarias a la Constitución, más que todo tú te acordarás, en la declaración de inconstitucionalidad de una ley electoral y no. Recuerdo que derivado de una acción de inconstitucionalidad que se promovió por la magistrada del Tribunal Electoral de Guerrero, llegó a la Corte y la Corte determinó que la única autoridad para conocer de la inconstitucionalidad de una ley electoral era la misma Corte, y le quitaba todas las facultades a la Sala Superior cuando él ya tenía jurisprudencias firmes, criterios debidamente sustentados, y había declarado había declarado la inconstitucionalidad de algunos procesos electorales. Y bueno, pues ya cuando se había avanzado, pues vamos para atrás otra vez, y otra vez construyendo la facultad de la Sala Superior para la declaración de inconstitucionalidad de una ley. Quedó claro que en la inaplicación de la norma propiamente. Posteriormente ya hubo la inaplicación de la norma, pero ya no declarada la inconstitucionalidad de la norma o del acto jurídico que derivada de los comicios electorales locales. Entonces, ahí fue un freno que le puso la Corte directamente a la Sala Superior y como consecuencia a los tribunales electorales de los estados. Eso teníamos que ir remando contracorriente. Derivado de eso, la inquietud de todos los magistrados electorales, al fin se creaba una situación política. Me acuerdo que en un congreso en Oaxaca, en una reunión, surgió la intención de organizarnos, era como una organización
y casualmente yo pido el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para constituir la Asociación de Tribunales Salas Electorales de la República Mexicana. Y casualmente, no casualmente porque yo era en ese entonces también notario auxiliar con licencia, y bueno, actualmente regresé a estas funciones muy nobles también, y se crea la Asociación de Tribunales Salas Electorales. Y bueno, participábamos en política, participábamos en partidos políticos, participábamos en procesos electorales, y también nos vemos inmersos en un proceso electoral interno, un proceso electoral para la determinación de la primera mesa directiva de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales, que en ese tiempo solamente participaban los presidentes de los tribunales y las salas correspondientes, no todos los magistrados, no todos los magistrados. Después, bueno, se hizo una propuesta para que todos los magistrados formaran parte de esa asociación, se hizo la modificación a los estatutos y nos incorporamos todos los magistrados a la sala superior. Y de ahí tuve la posibilidad de participar primero como vocal, luego fui secretario, luego fui vicepresidente, y luego posteriormente fui electo como presidente de la Asociación de Tribunales Salas Electorales de la República Mexicana. ¿Qué derecho tenías tú como presidente y como mesa directiva? Pues participar en la MIJ, que era la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, que se había creado con el Fondo Jurídica, y que tuvimos la oportunidad de trabajar directamente con en este caso, el Poder Judicial Federal, con la Suprema Corte de Justicia, con los señores ministros, y tuvimos la oportunidad de bajar algunos recursos que fueron importantes para nosotros como asociación, ya que hicimos varios estudios en relación al trabajo del Poder Judicial, o más dicho, de los tribunales electorales y salas electorales de la República Mexicana, en donde se señalaba el porcentaje que llegaba a las salas regionales y a la sala superior derivado de una contienda electoral local, y de ahí la importancia de mantener permanentes las salas electorales y los tribunales electorales, porque había en algunas entidades que primero no era permanente, segundo era una sala que formaba parte del Tribunal Superior de Justicia, y algunos otros tomaban y participaban en materias como transparencia, otros también participaban como materia administrativa, y en el caso, si no mal recuerdo, muy sonado de Zacatecas, era una sala que el proceso electoral, e incluso todavía no había algunas ejecutorias de la sala regional y de la sala superior, y ya no había tribunal, porque ya lo habían suspendido, ya habían quitado prerrogativas, y derivado de eso, bueno, pues las reformas que hoy día conocemos, ¿no? Primero, es importante que el tribunal electoral de cualquier estado sea permanente. Segundo, que sea autónomo, independiente de los poderes judiciales. Y lo mejor sería que fueran independientes también en prerrogativas, porque siempre teníamos que estar invocando algunos criterios de la STARA, donde no podían ser reducciones pues, al gasto del tribunal, porque formar otra vez cuadros jurídicos es muy complicado. Esta materia electoral, desde los griegos, cuando se hablaba de medicina, pues hablaban los doctores, cuando se hablaba de filosofía, pues hablaban los filósofos, pero cuando se hablaba de política, hablaban todos. Y entonces así pasaba, que en política todo el mundo hablaba de esta materia, y todo el mundo le metía la mano a esta materia, y pues dejaban las cosas inconclusas y violando derechos político-electorales, violando derechos pues de asociación, de participación, de equidad de género, que en ese tiempo no se ponía, digamos,
de moda, ¿no? Y pues ante eso y ante esas situaciones, pues nosotros trabajábamos, capacitábamos a la gente e incluso, tú no vas a dejar mentir, tuvimos la oportunidad de ayudar a otros tribunales electorales. Tú fuiste una de ellas que te fuiste a trabajar, si no me recuerdo, al estado de Hidalgo, a ayudar a nuestros compañeros, ¿no? Y bueno, pues eso es una brecha que hemos trabajado, hemos participado y hemos ido conjuntamente, ¿no? Claro, y es que esto que tú refieres pareciera ya muy añejo, pero se vuelve muy actual. Esta situación del tema del financiamiento que reciben los tribunales electorales, en algunas entidades federativas todavía sigue siendo un problema. Todavía esta asociación de tribunales electorales es la que permite de alguna manera esta ayuda entre tribunales para prestar secretarios, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones pues no hay dinero para pagarles, hay que prestar personal, porque además, como tú bien dices, es una materia altamente especializada. No es una materia fácil de entender y tampoco fácil de juzgar, pero esta asociación permite transitar de una manera menos convulsionada hacia los tribunales. Y también quizá ya lo venían platicando ustedes desde 2000, ¿verdad? Y ahora todavía nosotros lo retomamos, el que se pueda establecer un porcentaje del presupuesto para... ¿Sí? Sí. Porque finalmente, como tú bien dices, está altísima. Entonces, tenemos muchas pérdidas, si se puede decir de alguna manera, muchas pérdidas de esa gente que ya fue capacitada, porque pues la capacitas ahorita, la tienes que dejar ir, y en 3 años la necesitas recuperar, y en algunas ocasiones la gente ya no está disponible, ¿no? Habrá algunos abogados que sí se vuelven un poco gitanos de esta materia y van por distintos estados, pero ahora, con que las elecciones se realizan federales y locales en el mismo tiempo, pues obviamente no nos permite aprovechar el personal que esté en los tribunales locales o en los federales, porque la realidad es que al mismo tiempo todos los tribunales necesitan personal. Entonces, bueno, pues sí, parece un tema añejo, pero desafortunadamente es un tema muy actual. Fíjate que yo te escucho los retos, escucho cómo fueron abonando precisamente a la democracia, cómo fueron sumando ustedes a partir de sus trincheras, a partir de sus experiencias a esta democracia. Y para ti, en ese sentido, ¿cuál consideras que fue lo más representativo que pudiste haber abonado? Al margen, ya escuchamos la PER, ya escuchamos la formación de cuadros, pero ¿qué consideras que dentro de tu gestión de 12 años, porque no quiero limitarte a la primera integración, a la segunda integración, sino en tus 12 años, ¿cuál consideras que fue el abono más grande que pudimos hacer? Digo, porque hay que reconocer que Puebla es un estado que genera mucha jurisprudencia, es un estado que genera, somos políticos naturales los poblanos. Eso también de manera natural nos genera algunos medios de impugnación, entonces para reprobar las sentencias. Entonces, ¿cuál consideras tú que haya sido tu luz, lo que tú le hayas dado a la democracia de nuestro estado? Mira, en primer término, déjame, creo que es un tema muy importante para los poblanos. Tú estabas muy chiquita cuando pasó esto, pero en su momento, cuando una elección, el caso de Huejotzingo, viene una nulidad de la elección, se levantan los partidos políticos nacionales de la mesa de discusión por ese tema, y ese asunto da origen al juicio de revisión constitucional que hoy estamos viviendo, y pues agraciadamente o desgraciadamente fue de un caso de aquí de Puebla.
Derivado de ese asunto, se crea el juicio de revisión constitucional, hoy ya como lo tenemos vigente. Entonces, bueno, es un preámbulo a lo que te voy a decir. Cuando nosotros iniciamos, hay una reforma constitucional en Puebla, hay una reforma al Código de Instituciones y Procesos Electorales, y entonces nosotros no teníamos mucha tela de dónde cortar. Las pruebas que señalaba para la admisión, para el desahogo, para la valoración, pues estaban muy escasos en esa materia. Y entonces nosotros empezamos a innovar, primero en la substanciación de cualquier recurso, ya sea un JDC, un juicio de revisión, etcétera, etcétera, una apelación que nosotros teníamos. Y bueno, pues empezamos a crear primero criterios internos que después fueron avalados por la Sala Superior. Tú te acordarás, por ejemplo, el desahogo de pruebas que ofrecían pruebas testimoniales, pruebas presenciales, pruebas confesionales, y que pues nosotros, nuestra ley no lo permitía, no lo aceptaba, no lo tenía, y los partidos políticos pues lo pedían. Y bueno, pues teníamos nosotros que ir abundando estos temas y desahogando los mismos. Incluso te acordarás sobre el incidente de apertura de paquetes electorales, que por cierto Puebla también hay varias jurisprudencias que yo recuerdo que se entraron en relación de cuál era el procedimiento, cómo se hacía, en qué momento, si era un incidente, si era antes, si era después. Entonces, bueno, pues hemos dejado algunas participaciones de algunos granitos de arena cuando faltan muchas cosas por hacer. Pero bueno, con la ayuda en un momento dado y varios criterios de los magistrados que integrábamos nosotros en el tribunal, y luego pues los coscorrones que recibíamos de la sala regional o la sala superior, que también se volvían jurisprudencia, y esa jurisprudencia apoyaba a todos los tribunales electorales, y bueno, pues participamos en esa situación. Otro tema que también fue un dolor de cabeza en su momento y que posiblemente vuelva a ser la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, que derivado de un criterio de la Sala Superior, hay una reforma aquí en Puebla y un proceso posterior derivado de la misma aplicación de la fórmula ya avalada por la Sala Superior. Otra vez nos vuelven a enmendar la plana, y me acuerdo de los encabezados de los medios de comunicación, pues que los magistrados simplemente no sabíamos sumar ni restar. Entonces, bueno, pues volvimos a acatar la orden de la Sala Superior, se emitió un nuevo criterio, y bueno, pues también hay jurisprudencia al caso en concreto. Entonces, bueno, pues sí han sido varios elementos y varias cuestiones muy positivas que hoy en día, derivado de las reformas también constitucionales, bueno, pues subsisten algunas las han superado, porque como el derecho es dinámico, el derecho electoral más. Y hoy nos vemos inmersos en procesos electorales cibernéticos, nos vemos involucrados en medios de comunicación, en redes sociales, que hace 20 años pues no eran determinantes, diría la Sala Superior, para un resultado de un proceso, ¿no? Déjame recordarte que nos tocó estudiar y aplicar la nulidad de elección con una causal abstracta, y que, bueno, pues después le dieron un giro también en la Sala Superior, que ya no era una nulidad abstracta, sino era una violación a principios constitucionales, ¿no? Entonces, bueno, pues eso en 12 años nos tocó vivir la declaración de nulidad de elecciones aquí en Puebla, procesos electorales extraordinarios, y bueno, pues todo eso que hemos ido avanzando en esa materia electoral, y todo lo que llega a faltar, pues por la actualidad que vivimos, ¿no?
Claro que sí, mira, ahora que mencionas el tema de los incidentes, yo quiero compartirte que después de todo este camino que tú nos relatas, seguimos utilizando esos incidentes de apertura. Las distintas integraciones después de ustedes, ¿no? Después de que se crea la apertura de paquetes electorales básicamente hacia tu segundo periodo, después del 2006, es me parece cuando empieza a tener mayor auge la apertura de paquetes electorales, y ustedes determinaron, me acuerdo perfectamente que decíamos, es que, ¿qué vamos a hacer sin nuestros expedientes principales? ¿Cómo vamos a resolver dentro del procedimiento o dentro del expediente principal a partir de un acuerdo plenario este incidente, y luego si lo impugnan, se van a llevar nuestro expediente principal y qué vamos a hacer? Porque entonces ya no, ¿cómo vamos a resolver de manera rápida el asunto cuando teníamos un poco más de un mes y medio para resolver? Y entonces ustedes, de construir la posibilidad de crear incidentes de aperturas de paquetes para que en todo caso, si se impugnaran, se fueran esos incidentes y pudiéramos mantener los expedientes originales y poder resolver todo el asunto. Al día de hoy, te platico que lo seguimos haciendo. Seguimos abriendo incidentes para poder darle un cauce en la rapidez de la resolución de los medios de impugnación. Y también te comparto que en la última elección en Hidalgo, esta forma de trabajar también la compartimos con nuestros compañeros magistrados y también fue adoptada. Porque bueno, pues como tú bien dices, ¿no? Vamos creando, vamos construyendo y vamos avanzando. Entonces, bueno, pues por supuesto que todas esas figuras que ustedes fueron construyendo, digo ustedes y magistrados de otras partes de la República, por supuesto, yo puedo hablar por los poblanos, porque fue donde me tocó también ver nacer este derecho electoral. Y en esos 12 años, magistrado, yo quiero preguntarte, ¿cuál fue la anécdota más emblemática para ti? ¿Cuál fue esa anécdota que te hizo mover en 12 años, o que más bien, después de esos 12 años, ¿verdad? Todavía sigues recordando como integrante a la Cámara del Partido? Mira, fíjate que tú obviamente, te voy a decir algo y te voy a recordar algo que seguramente tú viviste con nosotros. Resulta que en muchos municipios a donde se juega en la vida, en esos procesos electorales, bueno, pues decidían hacer algunas manifestaciones aquí en el Tribunal Electoral, en la sede del tribunal, y bueno, pues llegaban a veces un camión, dos o varios camiones, y pues nosotros nombrábamos una comisión para platicar tanto de un lado, tanto del otro, como el que había ganado, como el que había perdido, todas las anomalías que se habían expuesto en ese proceso electoral, todas las causales de nulidad que ellos habían hecho valer, más parte de la inegibilidad de algún candidato, etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo que en alguna ocasión pues nos tomaron el Tribunal Electoral con amenazas ya de quemarnos nosotros allá adentro. Y efectivamente, dentro de la manifestación que se había realizado, había gente con botes de gasolina para echarle lumbre. Entonces se determinó en ese momento por el pleno del tribunal que se formara una comisión y que se participara con ellos, que se les diera el acceso a una comisión, que se les escuchara todas las peticiones en este caso de los justiciables. Y bueno, pues así fue, pero estuvimos a punto de ser quemados en vivo, ¿no? Y bueno, pues ese capítulo del tribunal, bueno, ahí está, ¿no? En otra situación también, donde íbamos a resolver pues ya los últimos asuntos de un proceso electoral, y derivado de algunos municipios que estaba la cosa un poquito caliente, como vulgarmente se dice, pues solicitamos el auxilio de la fuerza pública, y la fuerza pública quería entrar con granaderos al tribunal
y se determinó por parte de un servidor con los magistrados que era una violación al tribunal, y que los invitábamos a estar afuera del tribunal con los demás integrantes de los partidos políticos, de los candidatos y de la gente que estaba, y así pudimos llevar a cabo la sesión para concluir varios asuntos muy complejos, porque cada asunto tiene su complicidad, cada asunto hay que estudiarlo incluso por la zona geográfica en que está, cada asunto trae su estudio independiente y su criterio independiente, ¿no? Entonces, sí fueron anécdotas, la verdad, muy, muy, muy bonitas que recordar. Ya pasaron, hoy día, por eso están los órganos autónomos independientes y los órganos de jurisdicción, que son ustedes, a donde la gente debe tener conciencia, la gente debe tener creencia, más que todo. Debe creer en las autoridades electorales. Las autoridades electorales no se sacan de la manga nada. Los principios están más que plasmados, están más que comprobados. Y bueno, pues la gente debe de entender que se gana y se pierde. En una democracia se gana y se pierde. En una democracia hay principios importantes que hay que cumplir, hay términos importantes que cumplir, y obviamente cada día es más complicado, Norma. En alguna ocasión, si no me recuerdo, cuando se resolvió un asunto en relación a la equidad de género en participación, que querían 70 caballeros y 30 damas en porcentaje que no se dio, que no se pudo dar, y desgraciadamente esa resolución que nosotros emitimos, a donde le dábamos la razón que no se podía dar porque no había candidatas, no fue impugnada. Entonces no hubo criterio relevante en la sala superior, que hubiera sido muy bueno, porque apenas empezaba a engendrar esta ola que hoy día lo que vemos, que es la equidad de género, la violencia de género, todo eso que hoy es un rubro importante de todos los tribunales, ¿no? Así es, magistrado, pues te escucho y obviamente me remonto a esa época, y por supuesto que la anécdota que cuentas cuando ya tenían los baldes de gasolina, lo que dejó, ¿verdad?, fue que ya ninguno de nosotros quisiera llegar temprano, porque me acuerdo perfecto que llegábamos temprano y nos tocaba estacionar el coche afuera, pero enfrente de la entrada, y recuerdo que estaba el coche de quien nos apoyaba en el tema de las computadoras. Tú también lo recordarás, no diré el nombre, me reservaré el nombre, pero me acuerdo que sí, su coche le vaciaron el capacete, y bueno, vaciaron el coche pues, con la gasolina, y entonces ya el otro día decíamos, no, yo no quiero llegar temprano porque voy a tocar ahí, y entonces otra vez, ¿qué tal que se vuelve a armar pues la revolución ahí por ahí, ¿no? En esos temas tan álgidos, tan interesantes, porque también es cierto lo que tú dices. Puebla es el segundo estado del país que más municipios tiene. Estamos abajo, somos el segundo lugar, estamos abajo de Oaxaca. Sí, tomando en consideración. Pero lo que también debemos reconocer, lo que también debemos, creo yo, de reconocer es que nuestra geografía, como tú bien lo dices, es compleja. Recuerdo también esos municipios, por ejemplo, Izcamilpa de Guerrero, cuando mandaste a notificar, porque eras presidente, mandaste a notificar y llegaron los notificadores y dijeron, no, ¿cuánto tiempo se hicieron? Recuerdo que les preguntaste. Y te dijeron, no, magistrado, como unas 13 horas. Y decías, pero ¿cómo? Pues sí, o sea, ¿cómo 13 horas? Y decía, no, es que no hay entrada por Puebla. Tuvimos que llegar a Guerrero, a Ixtapa, y regresar para Puebla. Entonces, lo que tú dices, creo yo, que es de la importancia que merece
ponerle, señalarla en que la geografía de nuestro estado, pues de repente es compleja. Los lugares, tú también, pues tú eres de la sierra, pues tu familia es de la sierra y también conoces perfectamente la complejidad que hay para llegar, no solamente para ir a hablar de política o para emitir una sentencia, sino tan solo para llegar a esos lugares y permitir que entre, por ejemplo, una autoridad jurisdiccional como el tribunal. Entonces, de verdad que lo dices y me recuerdo de aquellos momentos. Pero me ibas a comentar algo, por favor, adelante. Sí, te digo que, mira, independientemente de que sí somos el segundo lugar en municipios, Oaxaca, muchos de esos municipios de Oaxaca es por usos y costumbres. Nosotros no tenemos ningún usos y costumbres, todos son constitucionales y todos, bueno, pues entrábamos en la sustanciación de los recursos de apelación y nulidades, etcétera, etcétera. Independientemente de eso, también quería comentarte la aportación también importante de los magistrados en materia electoral. Tú te acordarás de la reforma también a los medios de comunicación. Cuando los medios de comunicación, derivado de la reforma constitucional, los toma directamente el INE actualmente y los reparte de acuerdo a la proporcionalidad que lo marca la Constitución. Obviamente era un negociazo de los medios de comunicación. Y fíjate que derivado de esa reforma, la Asociación de Tribunales Electorales, a través del magistrado Yusif Heredia, que era en este caso de Yucatán, se formó un recurso de Yucatán para contemplar a los tribunales electorales y a los órganos electorales que se tomaran en cuenta para tener tiempo aire en los medios de comunicación. Y ese asunto llega a Sala Superior y la Sala Superior determina que nosotros como órganos independientes de jurisdicciones tenemos el derecho también de ese derecho a la comunicación, y por eso hoy día los tribunales electorales de todos los estados pues tienen su pautado autorizado por el INE, ¿no? Entonces eso también fue un logro que ahorita se me vino a la mente, ¿no? Claro, pero además también ahora estamos recordando, ¿verdad?, distintas situaciones. También este tema de la fiscalización, porque hay que recordar que previo a la reforma de 2014 la fiscalización del financiamiento de los partidos la hacíamos nosotros, los locales, a través de los institutos, los ahora OPEs y los órganos jurisdiccionales, para frenar, como tú también estableces en el tema de radio y televisión, ¿no? Ir regulando este tema de principios de equidad hacia los partidos políticos, pues obviamente caminar que fue complejo, el Tenex Gate, del Amigos de Fox, que fue de tu época, ¿no? El establecer sanciones realmente que fueran para alguna conducta. Entonces, sí, claro que durante tu gestión como magistrado, durante los 12 años que fuiste como magistrado, también quiero compartirle a quien nos está escuchando que fuiste 2 veces presidente del Tribunal Electoral. Y eso yo quisiera saber, ¿verdad? ¿Cuál fue esa visión de la primera vez que fuiste magistrado presidente a la segunda vez que fuiste magistrado presidente? Digo, supongo que... Mira, la primera parte del nombramiento, bueno, pues fue muy importante para mí como persona y profesionalmente hablando. La segunda hubo la oportunidad de una ratificación como magistrado y otro periodo de 6 años más. La segunda integración ya la hicimos, estaba integrada por el notario también, Antonio Oropesa, y el señor licenciado Gabriel González Alegría. Dentro de esta segunda etapa, ahí ya participábamos un poquito más a nivel nacional. Ya teníamos ciertas
varias jurisprudencias, trámites que habíamos desarrollado ya como tribunal. El tribunal, yo considero que en ese momento ya era un tribunal robusto, ya era un tribunal muy capacitado, porque tratamos de contener a la gente lo más que se pudo. Tú eres una de las personas que también viviste esa transición, que fuiste primero auxiliar jurídico, luego secretaria de estudio y cuenta, y luego secretaria e instructora. Entonces, bueno, ya veíamos las cosas un poquito diferentes, con un poquito un poquito de más estudio y un poquito más ya organizados. Por eso te digo que los tribunales electorales, en ese sentido, en la capacitación, en la formación, pues es muy importante. Y depende de esa capacitación, de esa formación, el resultado también de esos fallos y de proceder. Y también hay que entender que dentro de los tribunales electorales, si bien es cierto la base fuerte o la base importante de trabajo es el proceso electoral, pero dentro de esos periodos donde no hay procesos electorales, bueno, pues el Tribunal Electoral de cualquier estado, pues también participa en la vida democrática del país, en la vida día a día de la capacitación, del reconocimiento de los derechos político-electorales que tienen los ciudadanos, con conferencias, pláticas, capacitación. Recuerdo que también no vas a dejar mentir, pero hicimos unas jornadas con la Secretaría de Educación Pública, con universidades, incluso formamos partidos políticos en escuelas, participamos en procesos electorales de mesas directivas de algunas escuelas, de algunas universidades. Y bueno, pues toda esa educación cívica que es importante que tenga la ciudadanía, nos dimos a conocer al Tribunal Electoral hacia afuera, hacia la ciudadanía. Que hoy día la ciudadanía no pierda esa capacidad, que no pierda esa creencia en las autoridades. Hoy día sostengo que los órganos independientes, los órganos electorales estatales, las salas de los tribunales electorales de la República son necesarias. Es una contención es una contención de una armonía jurisdiccional hacia la vida democrática. Lo que nosotros tenemos en juego como tribunal electoral es la democracia y es la paz social en los lugares, ¿sí? Eso es lo que a lo mejor no se ha llegado a entender, pero los fallos que nosotros emitíamos y que la mayoría se quedaba aquí en Puebla, en el Tribunal de Puebla, nunca tuvimos un problema en un municipio, en algún distrito, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí la importancia de tener órganos electorales capacitados, robustos, fuertes y con la camiseta bien puesta, Norma. Claro, magistrada. Además, te escucho hablar, por supuesto que mi idea, mi formación, autoridades locales, que por supuesto que demuestran ser completamente capaces, independientes, autónomos, de cara a la ciudadanía en este principio de proximidad, ¿verdad? ¿Quién mejor va a conocer lo que está pasando, sino que necesitamos incluirlos? Entonces, por supuesto que el fortalecimiento de las instituciones es fundamental para lograr una paz social, al margen de una legitimación de poder, ¿verdad? Eso le corresponde a los partidos políticos, le corresponde a los políticos, no nos corresponde a nosotros como instituciones, pero sí lograr esa paz social, lograr esa
esa posibilidad también para los ciudadanos de saber que tienen tribunales confiables. Me acuerdo perfectamente también, ya pasamos el momento de las anécdotas, pero me acuerdo perfectamente cuando tú eras presidente, también llegó alguna manifestación y recuerdo perfecto que mandaste a comprar comida para la gente que estaba afuera, porque decías, es que la gente viene aquí buscando justicia, la gente no viene aquí queriendo un problema, sino buscando justicia. Y recuerdo que pediste por ahí que mandaran a comprar, que fueran a comprar comida, que claro que los iban a recibir en estas condiciones que tú señalas, pero que primero, por favor, la gente que estaba afuera, ¿verdad?, satisfaciera sus necesidades básicas. También recuerdo que mandabas a pedir el Sanirren, estos sanitarios movibles, ¿verdad?, para que la gente pudiera hacer sus necesidades, porque pues también tiene que ver con esta sensibilidad. Pues, los vecinos del tribunal, pues obviamente también decían, oye, no, pues no me dejan salir, no me dejan entrar, y además están aquí haciendo sus necesidades fisiológicas, ¿verdad? Entonces, esta parte humana de ustedes, de esa primera integración del Pleno del Tribunal Electoral, de cara a una ciudadanía, de cara a una institución nueva, naciente, en donde lo que se veía era un compromiso por estudiar, por conocer, pero también por estar cercano a los ciudadanos. Entonces, por supuesto que al menos ten la seguridad, magistrado, que ten y en qué momento, por ejemplo, cuando hablamos de nulidades, decimos, no, es que la nulidad es extrema. La nulidad es, yo me atrevo a decirlo como lo digo en las clases, parece que la nulidad es el castigo de los ciudadanos y el premio para los partidos. ¿Por qué? Pues porque volvemos a regresar a los ciudadanos a una contienda electoral que quizá los desgastó en demasía al interior de un municipio, de una comunidad. Entonces, bueno, tener esta ética, este profesionalismo, de alto nivel del sentido de lo que estamos haciendo y de que nuestras decisiones impactan no solamente en una sentencia, sino en la vida de una comunidad. Y como tú dices, afortunadamente el tribunal no ha tenido todavía en su historia algún conflicto que devenga en alguna pérdida humana. Eso no ha pasado, al menos no derivado de una sentencia. Quizá pudiéramos hablar de situaciones desafortunadas que han ocurrido, pero dentro de las contiendas hacia los partidos, no derivado de una resolución del tribunal. Entonces, por supuesto que comparto contigo que las resoluciones deben apegarse a los principios, deben tutelar los derechos y no deben apartarse de la realidad. Y bueno, en todo esto que tú decías hace rato, este tema de género que siempre fue importante, porque siempre lo fue, pero quizá antes no lo teníamos tan visibilizado, ¿verdad? Y ahora sí. Vemos también, quiero compartirte, tú lo sabes, que al menos los integrantes, los magistrados que han integrado Pleno en el Tribunal Electoral, que han sido mis jefes, que han estado cuando yo trabajaba ahí, que siempre han buscado ese equilibrio en el género. Yo sí recuerdo que al menos esta primera integración, le decía yo a la magistrada Yolanda, ella generalmente tenía a mujeres trabajando en su ponencia y las otras dos ponencias siempre había un equilibrio. Llegábamos a la paridad, ¿verdad? Sin que todavía fuera una obligación, pero había un 50-50. Bajo esta óptica en la que tú además eres muy sensible en este tema de género, ¿tú cómo crees o cuál es tu visión en este momento de que tengamos una obligación de juzgar con perspectiva de género? ¿Qué es lo que tú piensas? Mira Norma, yo creo que habría que irnos un poquito más a los derechos fundamentales del ser humano. Esos derechos fundamentales del ser humano son generales, no va a impartir, no es en concreto a nadie. Entonces, si tú partes de que es un derecho humano participar activa
participar en órganos jurisdiccionales, participar en una contienda electoral, participar en un proceso electoral, participar como integrante de un órgano autónomo que organiza la elección, que califica la elección, que resuelve una elección. Yo creo que es importante que esta nueva tesis pues se lleve a cabo, que se abran las puertas con respeto para ambos géneros, que se abran las puertas y que se escriban formatos que se lleven a cabo, porque tú sabrás que en varias resoluciones emitidas por los tribunales, varias resoluciones emitidas por la Sala Superior, se han simulado actos en donde, si bien es cierto, va una candidata mujer, el suplente es el marido, o luego va una candidata a un órgano jurisdiccional y luego renuncia, o los partidos políticos utilizan mañosamente algún estatuto contrario a este derecho humano y no integra sus cuadros con hombres y mujeres, y si no se respeta esa calidad de mujer en un proceso electoral, pues es que la verdad es que estamos yéndonos a la era de las cavernas. Yo considero que los tribunales hoy día sí tienen que tomar en consideración esos principios, sí tienen que velar por los derechos fundamentales del ser humano, sí tienen que velar por los derechos fundamentales de la mujer, de la violencia de género, de la violencia política, y bueno, pues si nosotros entendemos eso, vamos a crear una conciencia social importante, una conciencia política importante y un respeto político a las autoridades que en un momento dado designe la misma democracia, ¿no? Claro que sí, es que en todo esto, por supuesto que hemos ido caminando hombres y mujeres juntos, pero sí la democracia, creo yo, desde siempre, ha sido un poco desequilibrada. Ayer platicaba la magistrada que decía, es que tú tan solo voltearte a ver la integración de los órganos jurisdiccionales, de los órganos legislativos, y no hay una mayoría avasallante de mujeres. O sea, es de impulsar, es de garantizar el acceso de hombres y mujeres, por supuesto, de ambos, y ponerlos en un estado de igualdad real, no de solamente una igualdad en el papel, sino lograr esa materialización. Bueno, y en ese sentido, entonces tenemos que, a pesar de toda esta situación y que no era tan visibilizada el juzgar con perspectiva de género, al revisar la sentencia advertimos que sí hubo una sensibilización por parte del Pleno de esta primera integración a juzgar con perspectiva de género. Querido magistrado, quiero preguntarte si tienes algo más que agregar, ¿quieres compartir algo más? Norma, pues la verdad estoy muy agradecido por la invitación que me haces, dejar una constancia de trabajo, una constancia importante, histórica, porque voy a terminar como empecé, decía el maestro Ogesto, hay que ser historiador, en esta materia es mejor ser historiador que profeta. Han pasado muchas cosas, la dinámica jurídica electoral pues va al día. Hoy día vemos nuevos criterios, vemos nuevas consideraciones importantes, vemos una igualdad de género, una equidad de género, vemos una mejor equidad en los procesos electorales. Y bueno, pues solo me resta darte las gracias y desearte todo el éxito del mundo. Sé que lo tienes, conozco de tu capacidad, reconozco tu profesionalismo, tus aportaciones importantes a esta materia. Y bueno, pues seguramente estaremos en su momento, estaremos ahí grabados nuestros nombres
en las augustas paredes de ese tribunal. Es fascista y hay que darle mucha fuerza y enhorabuena, es un gusto. Gracias, magistrado, pues gracias por tus palabras. Voy acompañada de un tribunal fuerte, como tú dices, de un tribunal robusto, de compañeros que se han especializado, que se han preparado. Entonces yo también confío en que el Tribunal Electoral llegará a un buen puerto en este proceso. Muy bien, muchas gracias.